Les recuerdo que seguimos utilizando la Nuvo Palette de Anastasia Beverly Hills, que a mí, de verdad, insisto que se me hace una paleta súper primaveral. Y sí, me he cortado también el cabello y me lo he teñido de nuevo. Ya lo extrañaba, es que el video anterior me veía fatal, ya no podía más con esas pintas. Así que nos vamos a hacer un maquillaje con esta paleta para hablar de los dos capítulos que nos corresponden el día de hoy, La Piadosa y El Indagador de Confesiones. Todo esto después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. ¿Cómo están Forbits? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy enganchada al libro, muy enganchada al libro. Me está gustando mucho. Creo que una de las cosas que más me gusta es que están contándonos todo este proceso de venganza de la profesora. Nos lo están contando desde el punto de vista de cada uno de los involucrados, y eso de verdad se me hace muy interesante. Repito, ninguno de ellos es un narrador fiable. Sin embargo, es a medida de sus experiencias y a medida de sus visiones que vas ligando las cosas y vas haciéndote una idea general de lo que realmente pasó ese día en esa piscina. Creo que aquí todos evidentemente son culpables, todos son culpables, pero el que más interesante se me ha hecho ha sido el capítulo de Naoki, donde Naoki nos narra, y es que te vas dando cuenta de que hay una psicopatía bastante interesante, hay una psicología interesante, cómo se va rompiendo él poco a poco, cómo tiene unas paranoias importantes, cómo se va haciendo unas ideas, pero ya antes de que pasara lo del VIH, antes de eso, él ya venía arrastrando una psiquis, él ya venía arrastrando unos pensamientos no muy normales, bastante extraños, y una personalidad bastante complicada. A esto le unas a la situación familiar que tiene, donde tiene esta madre perfecta que está obsesionada con tener una casa perfecta, una vida perfecta, una familia perfecta, un entorno perfecto, y la sensación que tiene él de frustración de no estar a la altura de las expectativas de su madre. Si a todo eso tú vas sumando, es como una olla a presión, y simplemente el tema de la muerte de la niña y el tema del VIH ya terminan por desbordarlo a él y por ya llevarlo a otro nivel. A mí se me ha hecho súper interesante los últimos dos capítulos. El de la madre me ha encantado, porque estás viendo de lo mucho que se puede cegar una persona a una circunstancia o a una realidad, y cuando no quieres verlo, da igual cuántas pruebas tengas, da igual lo que te pongan delante, tú simplemente no quieres verlo, y si no lo quieres ver, no lo vas a ver. No habrá fuerza sobrehumana que te haga que comprendas esa situación. Me han encantado los dos, tanto el de la madre, que hola, déjalo correr, como el de Naoki también, que muchísima tela. Espero que lo disfruten y nos vamos a cara lavada en 3, 2, 1, ¡vámonos! Este tercer capítulo se llama La Piadosa. Comienza con la hermana de Naoki recibiendo la noticia de que Naoki ha asesinado a su madre, donde ella evidentemente entra en shock, y por mucho que empieza a pensar en la última vez que vio a su hermano, empieza a pensar si hubo alguna señal que ella se perdiera de que su hermano estaba mal, de qué pudo haber pasado, y luego, bueno, también se pregunta o se cuestiona cómo es que su padre, viviendo con ellos, ¿vale?, no se había enterado de nada, de la situación que estaban viviendo en esa casa, de la situación que estaba viviendo su madre y de la situación que estaba viviendo Naoki. Es muy curioso, porque es verdad que la hermana hace como mucho énfasis en que ella no cree que su padre no se diera cuenta de que Naoki llevaba 6 meses sin ir a la escuela, que ella cree que más bien su padre como que lo que intentaba hacer era hacer la vista gorda y hacer que no pasaba nada, y así no tener que ocuparse él, y que fuera su madre quien solucionara la situación. Y también reconoce que su madre es un ser muy particular, porque es una persona que
vivió en una familia modélica, tuvo una familia feliz, modélica, espectacular y maravillosa, y ella estaba obsesionada con crear ese mismo modelo de familia, ¿no? Con tener también ella una familia modélica, tener también ella una familia como la que creció, ¿no? Su madre era mucho de las apariencias y era mucho de mostrarle a todos que tenía el molde de familia perfecta. ¿Qué pasa? Que evidentemente las familias perfectas de verdad no existen. Eso, nadie somos perfectos, las familias estamos compuestas de humanos, por ende es imposible encontrarte ese modelo de familia perfecta en la que la madre estaba tan obsesionada. Pero nadie sabe lo que ocurrió, o sea, qué pudo haber pasado, qué pudo haber ocurrido para ayudar a Naoki, para que Naoki perdiera la cabeza de esa manera. Lo peor del caso es que cuando le preguntan a Naoki que qué fue lo que ocurrió, él solamente se limita a decir que quería que lo detuvieran, ya está, que quería que lo detuvieran y listo. Su hermana está un poco desesperada porque siente que necesita respuestas, no podemos culparla, o sea, todos sentimos que necesitamos respuestas, todos sentiríamos que necesitamos respuestas si nos coge una situación como esa así de la nada, pero no puede ver todavía a su hermano, es imposible, no le permiten ver todavía a su hermano, así que no puede hablar con él y al no poder hablar con él no puede obtener ninguna respuesta. Ella recuerda que su madre le había regalado una vez un diario y que su madre era como muy, iba a decir adicta, pero es una mala palabra, era como muy dada a los diarios, ¿vale? Que ella sí creía en el poder curativo de un diario y con este recuerdo decidió que lo que iba a hacer sería buscar ese diario porque estaba convencida de que su madre lo tenía. Y de hecho, si ustedes mal no recuerdan, en el capítulo anterior, en la tanda anterior, no sé si lo dije, pero bueno, si no lo dije, lo habrán leído ustedes también. La madre incluso le regaló a Naoki un diario. Y de hecho, cuando le regaló el diario, se lo regaló un poquillo acojonada porque pensó, mi hijo va a pensar que esto es muy de niñas, pero es que yo creo que escribiendo las cosas es como se superan y como se va quitando el peso de encima y se va liberando, ¿no? Porque ir a terapia, pues al parecer no es una opción, un diario sí. Que, ojo, es mejor eso a nada, es decir, sí es verdad que los diarios ayudan, que te ayudan a poner las cosas en perspectiva, que te ayudan un poco también a ordenar tus pensamientos, así que no es del todo descabellado o descolocado este hecho de que su madre le haya regalado un diario. El diario ayuda muchísimo, es súper, súper terapéutico, de verdad. ¿Nunca va a reemplazar una terapia real? Pues no, nunca va a reemplazar una terapia real, pero sí es muy terapéutico. O sea, un diario sí te hace te hace un parototote, la verdad. La hermana empieza a buscar el diario y es aquí donde ya el relato se pasa de una narrativa normal a un relato epistolar, porque lo que vamos a ver o leer a continuación son las palabras que escribe ella misma en su diario, ¿vale? Ella en su diario escribe cómo la situación empezó a ir en declive en su familia unos días antes del verano, ¿vale? Unas semanas antes del verano, donde su hijo pasó de estar taciturno y de sentirse mal a de repente pues estar eufórico y bien. ¿Qué sucedió? Sucedió el evento de la piscina. Les recuerdo que del capítulo anterior, y esto sí que se me había olvidado, yo en el capítulo anterior les dije, si alguien se acuerda por qué castigaron a Naoki y no fue la profesora a buscarlo, sino que fue el profesor, recuérdenmelo. Bueno, pues aquí la madre nos lo recuerda. Fue cuando Naoki se va a este centro de videojuegos y tiene una pelea con estos jóvenes del instituto, un poco mayores, y al final es a él al que obligan a que pida disculpas y después lo castigan limpiando la piscina, ¿vale? Entonces cuando lo detienen las autoridades, él llama a su profesora y la profesora no va, sino que va el profesor. Bueno, pues resulta a todo esto que la madre pues también está indignada, en plan de
cómo se atreve la profesora a no haber ido a ayudar a mi hijo y a ponerle importancia a su propia hija, a que su propia hija fuese más importante que mi hijo. La madre, vamos a ver, es claramente una madre excesivamente abnegada, pero abnegada al grado de cegarse, de verdad, de estar ciega, de no querer darse cuenta de la clase de persona que es su hijo, de la clase de ser humano que es, o que ha criado, o que ha tenido, y no quiere darse cuenta, de verdad. No solo no quiere darse cuenta, sino que durante todo este capítulo vamos a verla echando la culpa absolutamente a todo menos a su hijo. Es que a mí se me hace ya un poquito fuerte eso. Bueno, así es como Naoki pasa de estar un niño taciturno y un niño que claramente no se encuentra bien, no tal, a estar de repente eufórico y de repente estar muy, muy, muy contento, ¿vale? De esa euforia de repente pasa de nuevo a estar taciturno, pasa de nuevo a estar mal. La profesora Moriguchi termina por ir a la casa de ellos, ¿no? Es a visitar a Naoki. Ahí es cuando Naoki está ahí sentado tranquilamente y le explica que él no asesinó a su hija, que él no fue, digamos, el culpable de asesinar a su hija, que de hecho él también es víctima de Shuya, que al final Shuya lo manipuló para que formara parte de esto. La madre inmediatamente se levanta y dice, esto no es verdad, o sea, mi hijo no es capaz de hacer una cosa tan terrible y tan atroz como esta, a pesar de que el hijo está confesando ahí mismo. Y durante este diario vas a ver cómo ella dice constantemente que su hijo es un hijo muy noble, que es un chico muy considerado, que es un chico muy bueno, que él sería incapaz absolutamente de hacer algo como esto, y que si es que lo ha hecho, en realidad él es una víctima y el culpable real evidentemente es Shuya. No puede ser otro más que Shuya, porque su hijo sería incapaz. A pesar de todo, la profesora Moriguchi está escuchando todo el relato, entonces él le cuenta, digamos, la verdad un poco distorsionada. Le cuenta que un día estaban hablando Moriguchi y él, que se habían hecho amigos, que un buen día él le dijo que había creado una cartera antirrobos, pero que la había mejorado para crear una cartera para castigar personas, que él no sabía qué clase de cartera o qué clase de instrumento era en realidad, que él le creyó cuando el otro chaval le dijo que era para castigar personas malas, ¿no? Que básicamente lo orilló a que eligiera a una persona, así que con toda la esperanza de que algún profesor parara ese experimento maligno. Estas son palabras de la madre, recordémoslo, ¿eh? Él eligió a la profesora, pero inmediatamente Shuya lo descartó, dijo que no, que la profesora ya se lo había hecho una vez y que no iba a caer dos veces en el mismo cuento. Y ahí es cuando se le ocurrió a este chaval proponer a la hija de la profesora, siempre evidentemente bajo el pensamiento de que ni una persona tan mala como él sería capaz de hacerle daño a una niña. Esto es lo que la madre va apuntando con el relato, ¿no? En plan de, por supuesto que él eligió a esa niña porque él sabía que nadie, buena persona, nadie sería capaz de hacerle daño a una niña de 5 años, y con la esperanza de que el chico se echara para atrás. Con esa esperanza es con lo que él eligió a esta niña, ¿vale? Esto es lo que la madre dice. Lo que él cuenta no lo sabemos realmente porque tenemos solamente la visión de la madre. O sea, cada vez que el hijo cuenta algo, la madre sale con una justificación en su propio diario de por supuesto que lo hizo así para no arriesgar a la pequeña, porque él es bueno. Y durante todo el tiempo la madre está intentando convencerse y convencernos a nosotros como lector de que su hijo es un hijo modélico y es un hijo maravilloso y que él jamás haría algo malo. Lamentablemente para la madre es en este punto, después de que la profesora visita a su hijo, la profesora les dice que
le pregunta directamente que qué le hizo a Naoki y que qué le hizo a su hija, y a pesar de que Naoki confiesa, como he dicho antes, desde ese punto de vista, ¿vale? Confiesa todo desde el punto de vista en el que le está echando la culpa completamente a Shuya, y él se hace ver a sí mismo como una víctima también de este chaval. Y además tienes a la madre todo el tiempo justificando a su hijo. Eso lo primero. O sea, el nivel de justificación que tiene la madre con su hijo no es ni medianamente normal. Entonces la profesora, antes de irse, le dice que dado que el fallecimiento de su hija ha sido considerado un accidente, que no se preocupe, que no van a levantar cargos. Y de hecho lo dice el mismo discurso que escuchamos que dijo ella en el primer capítulo, en el que le dice a la madre que como madre de Manami, pues por supuesto que tiene ganas de matar tanto a Shiba como a Watanabe, pero como también es profesora, siente que también tiene una obligación de proteger a esos dos niños, y que precisamente siguiendo su impulso vocacional no va a levantar cargos ni va a hacer que este escándalo vaya a más, puesto que la investigación dijo que el ahogamiento de su hija había sido un accidente y que por ende no iba a presentar cargos. En el diario, la madre se cabrea un montón porque dice que cómo se atreve ella a siquiera insinuar que su hijo pudo haber sido culpable y decir que no va a presentar cargos, como si fuera ella haciéndoles un favor. Y se encuentra muy, muy, muy cabreada con esa situación, y de hecho dice que una de las cosas que más le molestó es que tuvo que agradecerle como si ella tuviera razón, como si les estuviese perdonando algo, cuando es evidente que su hijo es una víctima, porque recordemos que esta mujer, o para esta mujer, su hijo es un ser de luz maravilloso que no hace nada y que no ha hecho nada, sino que es víctima de víctima de Shuya Watanabe. Así que ella está indignadísima de haberse tenido que poner en la posición de agradecerle que no levante cargos, de tener que hacerle reverencias y decirle pues que muchas gracias por no levantar cargos, ¿vale? Ella también cuenta en ese momento que cuando llegó su marido, ella le cuenta la situación a su marido, porque aún así piensa que la profesora les va a chantajear, les va a hacer chantaje más tarde y les va a pedir dinero, y para ahorrarse, digamos, eso, decide que va a contárselo a su marido para que le ofrezcan dinero a la profesora y que, bueno, todo quede ya en nada, ¿no? Y así evitar el hecho de que más adelante, en un futuro, vuelva para pedir dinero. Pero la profesora evidentemente rechaza la oferta y dice que ella no quiere dinero, que muchísimas gracias. Pero al mismo tiempo el padre le dice: no deberíamos ir a la policía con esta información. En el momento en el que el padre sugiere que vayan a la comisaría con esa información y que digan lo que ocurrió, que el chaval la tiró a la piscina pero que fue por accidente, etcétera, etcétera, etcétera. En ese instante, en ese segundo, la madre se arrepiente de habérselo contado a su marido, ¿no? Porque ella, ¿cómo va a exponer a su hijo a eso? Un niño tan sensible, un niño tan majo, ¿cómo se va a sentir siendo expuesto como si fuese un criminal, como si él hubiese hecho algo malo, como si él le hubiera hecho algo a esa niña a propósito, cuando evidentemente él sería incapaz, porque bueno, su hijo es un niño muy bueno, un niño muy amable, un niño muy maravilloso, que jamás le haría algo a una niña, sobre todo, y que él es víctima. Total, que convence al padre de que no hagan nada, de que dejen la situación como está. Si total, por un lado la profesora no va a presentar cargos y por otro la profesora no aceptó el dinero. Entonces ya está, o sea, no hay más conflicto. El conflicto, lo que pudieran haber tenido de conflicto, ya se terminó, porque como he dicho antes, la profesora no quiso el dinero y la profesora no va a levantar cargos, así que todo está bien.
es a raíz del último día de clase que todo empieza a enranciarse y empieza a ponerse muy mal. Es cuando él vuelve del último día de clases y se encierra en su habitación y se queda ahí encerrado y está como gravemente deprimido. Ella, como sabe que su hijo es un niño muy sensible, piensa que aún se está culpabilizando por lo que le ocurrió a esa niña y se le hace muy injusto que se tenga que culpabilizar de eso, porque es evidente que si hay alguien que tiene la culpa es la profesora por haber llevado a la niña a su clase, abusando de sus privilegios como funcionarios, y que su hijo no tendría por qué estar sufriendo esa situación si ella no hubiese llevado nunca a su niña a la escuela. Aún así intenta por todos los medios animarlo, le hace sus comidas favoritas, etcétera, 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 y él permanece todo el tiempo en su habitación. Para cuando cuando ella está haciendo esta reflexión, ella llega un momento en el que piensa que su hijo lo que necesita es relax, es estar tranquilo, es superarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho se acuerda de su madre, donde recuerda que su madre siempre fue súper dura con ella para crear una excelente madre, una excelente ama de casa, una excelente mujer, y sin embargo con su hermano siempre fue muy permisiva y siempre le permitió todo y siempre le estuvo consintiendo en todo, y fue a raíz de ese tipo de consentimientos que lo que creó en su hermano fue esa sensación de seguridad, esa sensación de que puede conseguirlo todo, etcétera, etcétera. Y ahora su hermano es el hombre de bien que es, ¿no? Actualmente. No me quiero imaginar cómo será ese hermano, por Dios. Tiene que ser insoportable. Y cómo la pasará la pobre esposa de ese hermano. Se los digo, es que de verdad, yo no sé nada de crianza de hijos porque no sé nada, no tengo hijos ni pienso tener. Pero yo también pienso que los niños hay que ponerles límite, porque es que si no, bueno, en fin, que esta historia no va del hermano, sino que va de Naoki. Bueno, evidentemente después de todo esto, lo que ocurre es que Naoki empieza cada vez a estar peor y peor y peor y peor, cada vez más encerrado en su habitación, cada vez hablando menos con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se acaba el verano, Naoki empieza primero a tener pretextos para volver a clase, como que se siente, bueno, lo primero que dice es que se siente enfermo, que cree que tiene un poco de fiebre, y ella dice que sí, está bien, que le permite faltar a clases, pero ella sabe que él no quiere ir a clases porque su hijo todavía está muy afectado por la muerte de la niña, porque su hijo es muy bueno, su hijo es muy noble, su hijo tiene muy buen corazón, entonces es normal que se sienta afectado por la muerte de esta niña, ¿no? Entonces él ya dice que sí, que lo primero que va a hacer es dejarlo descansar, porque Naoki lo que tiene es cansancio mental y quizá lo que necesita es eso, ¿no? Descansar. Pasan los días y su hijo no sale de la habitación, su hijo sigue sin ir a la escuela, y la madre empieza a hacer un monólogo acerca de que ella piensa que en esta nueva sociedad tendrían que dejarse de etiquetar a los niños que no van a la escuela ni como ninis, ni como, y tiene una palabra muy extraña, hikikomori. Hikikomori, que es lo mismo que un nini, ¿vale? O sea, ni estudio, ni trabajo, ni salgo de casa, ni nada, ni hago nada útil de mi vida. Vale, pues ella empieza a pensar que su hijo se está convirtiendo en un hikikomori. Bueno, pero como ya sabemos que la madre se autoengaña y se hace unos trabajazos mentales que lo flipas la doña, ella dice que su hijo evidentemente no está convirtiéndose en un hikikomori y que la gente debería de dejar de llamar así a esos niños, porque lo único que hace es darles como un papel en la sociedad y que estos niños ya no quieran salir de ese papel, ¿no? De hecho, dice que una de las cosas muy importantes es que durante nuestra adolescencia estamos en nuestra búsqueda de identidad, y cuando nos sentimos que no pertenecemos a ningún lado, es ahí cuando nos descarriamos y tal, hasta que encontramos nuestro lugar en la sociedad, que eso es lo que hace realmente que al final del día volvamos o nos volvamos buenas personas o personas útiles. El encontrar, o sea, la fructuosa búsqueda de encontrar
nuestro papel en la sociedad. Y sin embargo, si a estos niños les llamamos hikikomori y les damos ya un papel en la sociedad, los niños no querrán salir de sus casas, no querrán salir de ese bucle en el que se han metido. Por supuesto que este no es el caso de Naoki, según esta señora, porque Naoki jamás sería un hikikomori, jamás. Ella no lo permitiría. Lo que sucede es que su hijo está fuertemente deprimido y ahora mismo está mal de la salud mental. Asimismo, Naoki, cuando volvió del último día de clases, antes de que empezara el verano, empezó a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo de limpiarlo todo, un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza un trastorno obsesivo de limpieza en su habitación, de limpieza en toda la casa, de limpieza en todas partes. Y al principio simplemente como que limpia todo, mantiene todo limpio, cada vez que va al baño limpia todo, etcétera, etcétera. Pero luego con el tiempo le empieza a pedir cosas a su madre, como por ejemplo que por favor le sirva su comida aparte y no en una fuente, sino que le sirva en un plato individual y que ese plato individual solo sea para él, que sus palillos solo sean para él, que su vaso solo sea para él, etcétera, etcétera, etcétera. Y la madre lo complace porque piensa que es como una etapa de la adolescencia, del individualismo, donde él necesita tener sus propias cosas, porque recordemos que esa madre está constantemente justificándose a ella misma y está constantemente viendo las cosas como que donde no hay, sobreanaliza las cosas de un modo donde su hijo siempre quede bien y no quiere darse cuenta que algo malo está ocurriendo en esa casa y que algo malo está ocurriendo con el comportamiento de Naoki. A pesar de que lo dice, de que es un comportamiento raro, ella misma lo justifica como adolescencia. Como la madre quiere que su hijo vuelva a la escuela, incluso llega a escribir para pedir que pongan a un profesor joven y entusiasta como sustituto de Moriguchi, y le satisface mucho cuando llama al colegio para decir que su hijo está enfermo, darse cuenta que es un profesor que efectivamente le han hecho caso y que es un profesor joven y entusiasta, el nuevo que está ahí. Ese joven nuevo y entusiasta empieza a visitar su casa todos los viernes, ¿vale? Para llevarle los apuntes. Ella al principio se siente como súper agradecida y se siente súper contento. Lo único que no le gusta es que va con Mizuki. Y Mizuki es vecina del barrio, no solamente es compañera de clase, sino que también es vecina del barrio. Y a ella le da pánico que Mizuki empiece por ahí a hablar y a decir que su hijo se ha convertido en un hikikomori, porque obvio su hijo no se ha convertido en un hikikomori, pero si su hijo lo llegara a escuchar quedaría muy afectado por esa situación, porque es un niño tan bueno y tan sensible que ella no lo hace por el que dirán, evidentemente, ella lo hace por pensar en lo bueno y en lo noble y el sensible que es su hijo, y entonces eso es lo único que no le gusta, pero sí que agradece las visitas del profesor. Sin embargo, cada vez que el profesor va con apuntes, su hijo va a peor, su hijo cada vez se comporta peor, cada vez se encierra más, y ella empieza a pensar que ese profesor es un verdadero inútil, porque por más que ella le pide consejos sobre qué hacer y cómo ayudar a su hijo, nunca le dice nada y cada vez está peor, así que cada vez ella intenta que las visitas duren menos. De hecho, durante la primera visita del profesor, cuando el profesor se fue y ella subió para darle los apuntes a su hijo abrió la puerta de la habitación y le lanzó un diccionario a la cara y le dijo: "Cállate, vieja estúpida". Y ella se quedó como muy impactada, porque su hijo tan bueno y su hijo tan educado y su hijo tan considerado y su hijo siempre tan majo y tan lindo, nunca jamás le había dicho una cosa así, nunca jamás había sido maleducado con ella, nunca, 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 y ella se ha quedado un poco como en shock. Sigue pasando el tiempo y entonces ella decide que si su hijo quiere faltar a clases, tiene que llevarlo al médico para que le den una baja como por depresión, porque si no la gente va a empezar a decir que es un hikikomori y ella no va a permitir que clasifiquen a su amado hijo, que no es un hikikomori, en eso. Así que va y le dice a Naoki que se van al médico. Él al principio no quiere, pero cuando ella le promete, porque él le pregunta si le van a sacar sangre, y cuando ella le promete que no va a permitir que le saquen sangre, ahí es cuando él acepta.
en esa aceptación de ir, de que le saquen sangre y todo, etcétera, 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 él cada vez está un poco peor. A veces llora todo el tiempo, a veces llora cuando prueba un dulce delicioso, a veces llora cuando come algo, cuando come una comida, a veces llora nada más despertar. Entonces la madre está convencida de que él sigue pensando que es culpable de la muerte de la niña y que eso es lo que le afecta mucho porque es un niño tan sensible que seguramente está todo el tiempo pensando que esa pobre niña ya no va a poder disfrutar de esos dulces, de que esa pobre niña ya no va a poder disfrutar de la comida, y eso es lo que lo tiene tan afectado. La madre siempre convenciéndose a sí misma de que tiene un buen hijo de persona, pero todos sabemos que su hijo es una porquería de ser humano, así que merece sufrir todo lo que está sufriendo. Sin embargo, la madre pues evidentemente esto no lo sabe y piensa de verdad que su hijo está, bueno, pues sufriendo por una situación muy injusta porque su hijo no ha hecho nada malo y no tendría por qué estar sufriendo y no tendría por qué estar pasando por nada de esto. Eso evidentemente son palabras de la madre, ¿no? O sea, todos sabemos que su hijo merece estar pasando por todo eso y sin embargo la madre obvio no lo sabe. Bueno, van al médico, vuelven del médico y al poco tiempo de eso es cuando él ya deja de ducharse por completo. Él ya pasa de ducharse, no vuelve a ducharse más, cada vez está más sucio, cada vez tiene más mal olor, él sigue teniendo ese comportamiento obsesivo compulsivo de limpiarlo todo y de lavarlo todo, solo que le dice a su madre que quiere comer con platos desechables y con palillos desechables. La madre piensa que eso no es ni muy ecológico, ni muy barato, ni muy económico, pero con tal de que su niño esté mejor, ella es capaz de hacer el esfuerzo. Efectivamente, empieza a servirle absolutamente todo en platos desechables, porque es evidente que su hijo ya se cansó de lavar los platos, y eso que solo tenía que lavar un plato al día. Pero ya se cansó de hacerlo y entonces ella decide que lo va a complacer porque su hijo ahora mismo lo que necesita es eso, ¿no? Cariño y complacencia y que lo entiendan y que le den todo lo que pida y todo lo que necesite hasta que se sienta mejor. Bueno, el niño efectivamente empieza a peor y ya llega un momento en el que la madre decide que ese niño se ha hecho como una armadura de mugre, una armadura de suciedad, una armadura de pelo largo y enmarañado, y que ella necesita resquebrajar un poco esa armadura, ¿no? Que ella necesita que su hijo vea que puede romper la armadura y puede salir solo de la armadura. Entonces le da como un somnífero y aunque ella dice que acepta que darle un somnífero a su propio hijo no es como lo mejor del universo, no es ejemplo de la mejor madre del universo, pero que efectivamente sí tiene claro que era lo que ella necesitaba. Entonces va y le corta el cabello. Él despierta y entra en shock, ve todo su cabello en el suelo, bueno, en la almohada, porque encima la madre piensa, si le dejo el cabello en la almohada, en vez de recogerlo, le picará y seguro que eso hará que se duche y hará que todo esté mejor, y cuando consigamos sacar a mi hijo de este bucle, todo irá mejor. Esa es como la teoría que tiene la madre. Entonces cuando él despierta, ve el cabello en la almohada y bueno, se pone todo loco, terriblemente loco, y empieza a romperlo todo, tirarlo todo. Al final entra al baño y se pasa la maquinilla por el cabello, dejándose básicamente rapado, y después de eso se ducha. La madre en este punto está satisfecha porque sabe que ella tenía razón, que ha conseguido un poco romper la armadura de él, entonces que ella tiene razón y que se siente satisfecha. ¿Qué sucede con esto? Que él le dice, mira madre, que llevo mucho tiempo encerrado, que tienes razón, que tengo que hacer algo, así que me voy a ir a la tienda de conveniencia. Por un momento la madre se siente tentada de seguirlo, pero piensa, no, porque si se da cuenta que lo he estado siguiendo, todos los progresos que hemos hecho hasta ahora se van a ir para atrás, así que lo voy a dejar un poco a su aire, lo voy a dejar así que vaya poco a poco él a lo suyo. Entonces él decide ir a la tienda de conveniencia y no sé, se pone todo, a ella le llaman por teléfono,
para que vaya a recogerlo, porque se ve que él ha estado actuando raro en la tienda de conveniencia, se ha cortado la palma de la mano y ha estado tocando todos los productos, algo que además evidentemente no se puede hacer. La madre evidentemente pide disculpas, se siente muy culpable porque era muy evidente que su hijo todavía no estaba del todo bien, que solamente habían conseguido desgarrar un poco la armadura, todavía no estaba del todo bien, y por ende quizás no debió de haberlo dejado salir o haberlo dejado salir solo. Así que obvio va a comprar todos los productos que estaba utilizando, que ha tocado a su hijo, para que no pase a mayores, y se lo lleva a casa. Ahí pues ella, con su mejor versión, le dice: ay, mira qué bien, vamos a probar comida precocinada, que yo nunca la he probado, así que se me hace una excelente opción. Y él le quita la comida y le dice: no te la comas porque te va a dar sida y te vas a enfermar y te vas a morir. Y entonces coge y lo tira. Y entonces ella se queda como ¿qué? Y él empieza a contar todo. Le dice que la profesora le puso leche infectada, sangre infectada en la leche de VIH. Le dice que él mató a la niña. Y de hecho ella le dice: esto, pero fue un accidente esto, ¿no? Pero dime si fue un accidente. Y él dice: no. La niña abrió los ojos cuando yo la tenía en brazos y aún así la arrojé a la piscina. Es gracias a esta confesión que le hace Naoki a su madre que su madre se queda en shock y dice que ese no es su hijo, evidentemente, que ella jamás habría criado un hijo así. Y lo último que escribe en su diario es que espera que sus otros hijos la perdonen, que su marido la perdonen, pero que lo que va a hacer ahora es reunirse con sus ancestros junto con Naoki. Básicamente está confesando que va a matar a Naoki. Y ahí queda. Entonces es ella es la hija cuando termina de leer ese diario, que se queda normal, en shock. Dice que aún no le permiten que hable con Naoki y que necesita hablar con Naoki, sobre todo porque necesita que Naoki le diga qué es. Porque ella no sabe si entregar ese diario a las autoridades o no. Ella no sabe si el hecho de que entregue el diario significaría que pueden exonerar a Naoki, porque pueden decir que mató a su madre en defensa propia o no. Pero primero que nada necesita poder ser capaz de hablar con Naoki para saber qué es lo que Naoki quiere, eso es lo primero, y quedarse en shock, ¿no? O sea, se queda así como: si tan solo se hubieran esperado unas semanas más a que yo hubiera vuelto de clases, seguramente que ya yo hubiera podido ayudar, aunque no sabe cómo pudo haber ayudado a Naoki en esa situación, en la situación en la que está leyendo. Pero bueno, sí que está choqueada. Y aún no puede hablar con Naoki, así que aún no puede saber qué es lo que él quiere ni cuál es su versión. Pero sí ha leído que la madre le ha dado un diario a Naoki, así que lo primero que hace es, supongo que buscarlo. Eso no lo aparece en el libro, pero supongo que buscarlo. Aquí ya vamos a hacer el salto de capítulos, donde ya vamos a pasar al capítulo 4, que se llama El Indagador. Y este es efectivamente el diario de Naoki. Ahora vamos a ver las cosas desde el punto de vista de Naoki. Déjenme decirles que no mejora. O sea, incluso leyendo las cosas desde el punto de vista de Naoki, esta situación no mejora. No sientes pena. Bueno, al menos yo no he sentido ninguna pena por Naoki. De hecho, leer su diario me hizo darme cuenta, primero, que este chico sí que tenía un problema de salud mental previo a todo esto del VIH, ¿vale? Él tenía un problema de salud mental que simplemente se fue agravando con esta situación, pero él ya venía con una tara. Empieza él hablando de cómo su madre siempre está diciendo que él es muy buen chico y que él es un chico muy considerado y es un chico muy amable. Y él se cabrea porque él piensa que cuando su madre dice que es un chico amable, es porque él no tiene ningún otro talento y es más bien un mediocre. Y a él la idea de ser un mediocre le atormenta, a pesar de que lo es, ¿no? Se da cuenta de que intenta las cosas, pero no tiene ni suficiente cerebro, ni suficiente
fuerza de voluntad ni suficiente carácter para llegar a algo y que no va a llegar a nada, que él va a ser el típico mediocrillo de la vida, ¿no? Además, tomemos en cuenta que ha ocurrido esta situación en la que él se metió en problemas con los chicos de los videojuegos y fue después de eso, que por cierto la profesora no fue porque la profesora fue decidió poner más atención a su hija que ir a ayudarlo. Después de esto la clase como que lo tiene marginado y como que no tiene amigos y como que nadie habla con él después de esa situación. Entonces imagínate, él se siente muy solo, se lo lleva muy mal el hecho de que nadie quiera hablar con él, lleva muy mal el hecho de que la clase lo tenga súper marginado y de que nadie de ellos sea su amigo. Él lo lleva fatal. Es cierto que no consigue que sus notas mejoren, que llega como a un tope, que luego tampoco consiguió mejorar en el tenis, que también ha llegado como a un tope. Entonces él tiene la sensación de que tiene un tope en la vida. Su madre todo el tiempo pasó de decirle como que eres muy inteligente a simplemente decirle es que eres una persona muy amable. Y él al principio, cuando él creció pensando que era muy inteligente, después se dio cuenta de que no es que él realmente fuera muy inteligente porque su madre simplemente se lo dice, sino que su madre proyecta lo que desearía que él fuera, pero que encima no lo es. Entonces, a raíz de eso, cada vez que su madre presume de que tiene un hijo muy amable, él encima se cabrea porque se siente extremadamente humillado, terriblemente humillado, porque él sabe que ser amable no es que su madre lo diga porque sea algo bueno, sino que su madre lo dice porque no tiene otra cosa que decir acerca de su hijo. Se siente humillado, muy, muy, muy humillado cada vez que su madre presume de su amabilidad. Cada vez. Un día ella resulta que él resulta que vuelve del colegio y le dice a su madre que Shuya Watanabe ha ganado un premio de ciencias y que la profesora pues lo ha alabado delante de todas las clases. Y ella ha dicho con indiferencia así y ha seguido actuando como si no le importase. Pero él después descubre que evidentemente le importó más de lo que quiere aceptar la madre. Después descubre que la madre simplemente fingió que no le importaba, pero que le importó más de lo que ella misma decía, porque descubre el borrador de una carta hacia el director diciendo que la profesora no debería alabar a alguien por unos logros individuales creando presiones en los demás. Evidentemente él se cabrea, le dice, madre, pero por favor no mandes esta carta, o sea, he encontrado este borrador, ni se te ocurra mandar esta carta al director. Y ella se justifica diciendo que simplemente piensa que no es correcto que alaben a los alumnos por algún logro individual, porque dice, a ver, ¿acaso la profesora halaga a los que son muy amables? ¿Acaso halaga a las personas que son buenas personas? Ni que los logros académicos fueran todo. Él está cabreadísimo, a pesar de que siente que cuando su madre dice ese argumento, el argumento pues como que tiene lógica y es bastante coherente, aún así le cabrea y se siente humillado. Se siente humillado de que su madre tenga que escribir esa carta porque sabe que lo hace porque nunca va a recibir ningún halago por ninguna cosa académica porque él es bastante mediocre. Entonces, aún así, la madre le da igual y manda la carta, ¿no? Él se siente muy humillado por todas esas circunstancias y él está constantemente con esa sensación de que no quiere ser menos que nadie, pero que es menos que nadie. Cuando lo mandaron a limpiar a la piscina, él se sintió muy humillado, pero no porque lo mandaran a limpiar. De hecho, hay un momento en el que él dice que a él no le importa limpiar, que cuando le toca su momento de limpieza, no le importa, que lo que le importa es que la gente supiera que estaba limpiando porque estaba castigado. Y a esa humillación, esa era la que no podía perdonar, esa humillación que le hacía sentir que todos supieran que él estaba castigado, que todos supieran que él había hecho algo malo. Esa es la humillación que a él le carcomía el alma, digamos, ¿no? Eso es lo que él no puede aguantar, lo que no puede soportar. Y
Y no es tanto en la sensación de es que estoy aquí limpiando, eso a él no le molesta tanto, ni le agobia tanto, ni muchísimo menos. Entonces está ahí limpiando la piscina cabreadísimo, dándose cuenta de que es un mediocre, etcétera, etcétera. Un día de regreso a su casa, nadie le habla, no tiene amigos, está fatal de todo. Y un día Shuya Watanabe le habla directamente y le dice, oye, tengo un video interesantísimo, ¿quieres venir? Y empiezan a pasar tiempo juntos. Él se emociona porque por fin tiene un amigo. Al principio desconfía y al principio se siente intimidado, pero al final del día tiene un amigo, y además no es cualquier amigo, es el que tiene mejores calificaciones, es el que ganó el premio de ciencia. Por fin tiene un amigo demasiado brillante, y que a lo mejor quizá con la ayuda de ese amigo él pueda llegar a hacer algo en la vida. Él le habla incluso a su madre de este chaval y piensa que van a poder ser amigos, de verdad que van a ser amigos y que todo va a estar bien y tal. Bueno, total que ya llega un momento en el que este chico le dice, oye, mira que estoy trabajando en una cartera para castigar a las personas malas y no sé cuánto, ¿qué opinas? No sé qué, hay alguien a quien quieras castigar, etcétera, 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 etcétera. Y él se pone a pensar que esto es una prueba, ¿no? O sea, que si dice algo aburrido, que si dice algo incorrecto, este chaval va a pensar, mira, eres igual de insulso que todos los demás, paso de ti. Así que lo primero que piensa es en el profesor de tenis, y el chaval inmediatamente lo descarta, pero es que ni se lo piensa, le dice, no me quiero meter con él. Entonces piensa en la profesora, y él le dice, no, porque ya se lo hice una vez. Entonces él piensa que ya está, o sea, que le queda un intento, ¿sabes? Para que el chaval pierda interés en él, y que tiene que decir algo bueno. Entonces ahí es cuando se le ocurre la hija de la profesora. Inmediatamente el chaval dice que sí, y que solo le van a dar una descarga eléctrica, y que la niña se va a caer de culo, y ya está. Y bueno, ahí queda todo como bien. Empiezan a planificarlo, él le cuenta lo que presenció en el centro comercial sobre el monedero, así que deciden que se lo van a comprar, deciden que va a ser él el que se acerque a la niña, porque pues el otro chaval pues como que no es muy bueno con las relaciones interpersonales y no es muy bueno hablando con la gente. Y se van juntos al centro comercial, y casualmente, a pesar de que faltan 3 días para San Valentín, así que esto está atascado, pero consiguen el último bolsito. Y dicen, menos mal, porque si no es que se hubiera ido todo nuestro plan, se hubiera ido al garete, etcétera, etcétera, etcétera. Total que están como los dos muy eufóricos y muy contentos porque han conseguido el bolso y que puedan poder proceder su plan. Él está todo el tiempo riéndose por dentro y está todo el tiempo sintiéndose bien porque van a hacer una broma, pero en ningún momento realmente habla acerca de asesinar a la niña, sino acerca de hacer que se caiga de culo, de hacer que llore, de hacer que tenga un susto, pero nada más. En ningún momento de su diario vemos que él fuera realmente consciente de que esto era un intento de asesinato, ni muchísimo menos. Vale, ¿qué sucede? Que él está contento, y cuando es la clase de ciencias casi se tiene que morder la lengua para no reírse cada vez que ve a la profesora, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí ocurre una cosa importante, y es que ellos dos van, él invita a su casa, le dice, oye, mi madre quiere conocerte, va a hacer pastel, todo va a estar bien. Y él como que, el otro chaval como que pasa del tema, están ahí en la caseta esperando a la niña, y ni siquiera le contesta ni sí, ni no, ni nada, ¿eh? O sea, simplemente le dice en plan de, cállate que ya llegó la niña. Y él dice, mira, ya llegó la niña, vamos a proceder al plan. Procede al plan, y cuando están ahí procediendo al plan y tal, al principio es él el que se le acerca a la niña, pero después de eso es Watanabe, o Shuya Watanabe, el que dirige toda la conversación. Y de hecho el otro lo está viendo y se queda así un poco en plan de, esa era mi línea, eso también lo tenía que decir yo, eso también lo tenía que decir yo. Y al principio se siente un poco molesto porque el otro chaval haya llevado la conversación como se le haya dado la gana, y haya hecho básicamente lo que se le haya dado la gana, teniendo ellos dos como un acuerdo verbal de lo que iban a hacer y de lo que iban a decir. Pero daba igual porque su plan había funcionado.
Cuando por fin le ponen la bolsita y le dicen a la niña que dentro hay una chocolatina, que la abra, la niña recibe una descarga eléctrica y se cae de espaldas. Entonces él se queda un poco en shock porque se queda así como en plan de se ha caído, pero ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no se está levantando la niña? Y ve que ahora sí la Watanabe está riéndose y su risa es absolutamente satisfecha y de absoluta normalidad. Recuerden que siempre, constantemente él está diciendo que Shuya no sabe reírse, que Shuya se ríe muy falsamente, que Shuya se ríe con una expresión como muy forzada y que como no sabe reírse, por eso él fue él era el que iba a hacer el contacto con la niña, porque el otro no tiene, o sea, no sabe actuar como con naturalidad. Pero ahora la risa que tenía era perfectamente natural, la sonrisa que tenía no era para nada forjada y era una sonrisa de satisfacción. Total que el otro se pone un poco histérico, que lo podemos entender, y le dice, ¿pero qué has hecho? Oye, a ver, chaval, ¿qué has hecho con esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Dame una explicación. Y el otro le dice que no se preocupe, que ya puede ir y que se lo puede contar a todos, que fue él el que digamos que la mató a la niña y que y tal, y se da la espalda y se va. Y cuando se va se detiene a medio camino y le dice, y no te preocupes porque te consideren cómplice, porque en ningún solo momento te he considerado mi amigo. De hecho, los tipos como tú, que no se dan cuenta de lo mediocres que son, me dan asco, me dan repelús. Él se queda como muy afectado con sus palabras, muy, muy, muy afectado por sus palabras, se queda en shock, no sabe qué hacer, pero ya no por la niña, o sea, está afectado por las palabras de él, por el hecho de que nunca lo hubiese considerado un amigo, por el hecho de que considerase que los tipos como él son mediocres y los tipos como él son fracasados. Y recuerden que él tiene como un trigger warning, que cuando se siente que lo están juzgando o se siente un fracasado, como que se triggerea muy cabrón y se pone muy loco. Y eso es precisamente lo que le está ocurriendo en esos momentos. Lo primero que piensa es en el bolsito, que tiene que deshacerse del bolsito para que no los relacionen. Y coge, eso sí fue por instinto, coge y tira el bolsito al otro lado de la calle. Pero ¿qué ocurre después de esto? Es que piensa, no puede ser, o sea, es que nos van a relacionar y como no quiero que me relacionen y tal, voy a tirar el cuerpo de la niña a la piscina para que parezca que se ha ahogado. Y justo cuando la levanta, la niña empieza a moverse y él se queda en shock porque dice, se está moviendo, la niña se está moviendo. ¿Y qué ocurre? Que ahí se da cuenta de que Shuya ha fracasado en su plan. Y le entra la risa tonta de él, el verdadero fracasado es él, no soy yo. Y él ni siquiera sabe que es un fracasado, él ni siquiera sabe que su plan no ha tenido éxito, lo único que lo sabe soy yo. Y entonces, con este conocimiento, coge y arroja a la niña a la piscina porque él necesita esa satisfacción de saber que donde Shuya fracasó, él sí que lo consiguió, que donde Shuya fracasó en asesinar a la niña, él sí que asesinó a la niña, él sí que pudo hacerlo, él sí que cumplió y Shuya no. Entonces coge y la tira y se queda tan tranquilo y tan ancho, tan feliz. Además, después de eso, cuando llega a su casa también se queda como pensando, está súper satisfecho de sí mismo, está súper contento porque él le ha ganado a Shuya. Shuya tan inteligente, Shuya con su buen promedio, con sus conocimientos científicos y su premio científico, y sin embargo él fracasó y fue precisamente él, un mediocre, el que consiguió lo que Shuya no había conseguido y está súper, súper, súper satisfecho por eso. Incluso sus calificaciones mejoran solamente por el estado psicológico en el que él se encuentra de euforia en esos momentos, de decir yo sí pude, yo soy bastante mejor, yo lo he hecho mejor que tú. Solamente ese estado de euforia es el que consigue que sus calificaciones aumenten, o sea, es que es súper fuerte. Y está todo muy bien, de hecho además también está tranquilo porque cada vez que ve a Shuya él se puede reír por dentro, se puede reír internamente porque él no sabe, el otro no sabe que ha fracasado y él sí que lo sabe, es el único que lo sabe.
Y además, como Shuya quiere que se sepa que él mató a la niña, encima puede culpabilizarlo y puede quedarse tan ancho porque él incluso confesaría en cualquier caso. Así que está realmente muy satisfecho de toda esta situación, ¿vale? Muy satisfecho. Watanabe va y le reclama y le dice por qué tuviste que hacer algo tan innecesario, y con algo tan innecesario nos referimos a tirar el cadáver a la piscina, pero bueno, porque recordemos que Shuya piensa que era un cadáver, que ya lo había matado. Él no se puede adjudicar el asesinato al final de cuentas, y el otro lo único que le dice es: mira, si quieres rumores, ve y espárcelos tú, que yo no lo voy a hacer por ti. Él está muy satisfecho por ser el único que sabe la verdad, ¿no? Que es que Shuya no mató a la niña, sino que fue él el que la mató. Bueno, así queda, el tiempo pasa y se declara que la muerte fue un accidente, así que encima el otro ya se queda como más tranquilo y más satisfecho. Él lo consiguió donde Shuya fracasó, y además está exonerado de cualquier culpa porque encima fue clasificado como accidente. O sea que todo funciona bien. Hasta que un día viene la profesora a su casa. Bueno, le llama a la profesora, le dice que necesita que se vean en la piscina, por favor. Y él piensa: madre mía, me ha descubierto, lo sabe, está tal. Y entonces como que le da un ataque de paranoia y decide decirle a la profesora que no, que por favor tengan la reunión que quieran tener, la tengan en su casa, porque sabe que ahí estará su madre y que su madre puede, digamos, confrontar la situación y estar de su lado. Es ahí cuando va la profesora, y la profesora lo primero que le pregunta es: ¿qué le hiciste a Minami? Automáticamente él le cuenta toda la historia, esa historia que ya hemos visto en el capítulo anterior, donde la madre pues va contándolo, ¿no? Lo que su hijo es una víctima, que el otro no lo quiso, etcétera, etcétera, etcétera. Así queda, y continúan las clases. Él está bien, él está como satisfecho de todo, porque está convencido de que es súper inteligente, aunque no lo sabía hasta que cometió ese crimen, y que se va a librar de todo porque la profesora pues le creyó, la profesora no va a levantar cargos, de todos modos le ha echado la culpa de todo a Shuya, etcétera, 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 hasta que llega el fin de curso. Y es en el fin del curso cuando la profesora dice que ha puesto leche infectada, sangre infectada en las leches del alumno A y B. Y empieza a contar la historia del alumno A y B, y él se da cuenta que la profesora lo está haciendo a propósito, que está contando la historia de manera que todos sepan quién es A y quién es B, sin duda ninguna. O sea, ni siquiera puedan dudar o puedan pensar que a lo mejor se están confundiendo, sino que la profesora lo está dejando súper claro. Y ahí él empieza a entrar un ataque de paranoia súper heavy, donde empieza a decir: me van a matar, toda esta gente me va a matar, si solamente por tener un percance con unos chicos en un salón de videojuegos me marginaron, ahora me van a matar, y empieza: me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, ¿sabes? Y empieza a darle mucha paranoia, se pone súper mal, pero súper mal. O sea, no les puedo explicar el nivel de paranoia que le da al chaval, convencido de que va a morir, convencido de que se va a matar, de que lo van a matar sus compañeros, de que no puede volver a clase porque todos lo miran, todos lo juzgan, todos saben lo que ha hecho. Y recordemos que ese chaval tiene como esto, tiene esa sensación de no ser el mejor, de que la gente lo mire, de que no quiere que sepan que está castigado. Entonces todo eso se acrecenta. Entonces él se encierra en su habitación y te empieza a contar cómo él se da cuenta que si él contagia a sus padres y sus padres se mueren, él se va a morir, porque ¿qué va a hacer de él? ¿Quién le va a dar trabajo a un chaval que no ha terminado la secundaria? ¿Qué le va a dar trabajo a un chaval que que está infectado de VIH? Entonces, ¿qué va a hacer de él? Que eso significaría la muerte. Y es ahí cuando él empieza con su comportamiento obsesivo compulsivo. Al mismo tiempo, empieza también a no ducharse, porque él se está creando una armadura de realidad. Todo lo que es la
la mugre, la grasa, su cabello, sus uñas, todo eso es lo que le demuestra que está vivo cada día. Y de hecho, constantemente le está diciendo que llora mucho en su habitación, pero llora mucho de agradecimiento de estar vivo. Simplemente el abrir los ojos darse cuenta que sigue vivo, es un agradecimiento. Luego de eso se da cuenta, por ejemplo, que no había probado algunos dulces y cuando los prueba llora no, pues, ¿cómo puede ser que no los haya probado antes? Y así, está muy en shock, está muy obsesionado con que se va a morir, está muy obsesionado con toda esa situación, y entonces es cuando empiezan a ir las visitas de sus compañeros. Él se empieza a dar la paranoia muchísimo porque empieza a pensar que su madre quiere que vuelva a clases, que su madre quiere que vuelva a la escuela, pero que él no pueda volver a la escuela porque si vuelve a la escuela esa gente, y con esa gente me refiero a sus compañeros de clase, lo matarán porque lo juzgarán, lo marginarán y lo que son capaces de hacerle, y que él va a morir y que él no quiere morir y que por eso no quiere volver a clases. Entonces, cada vez que van los profesores, cada vez que va el profesor, él entra en un estado como de shock y de ansiedad. Empieza a pensar que este profesor es un espía de la profesora, de que ha puesto micrófonos en su casa, de que cada vez que prueba algo bueno, la profesora lo sabe y que la profesora se cabrea más porque su hija nunca va a poder probarlo. Cada vez está más y más cabreado, más cabreado, no, más paranoico, más asustado, se está haciendo cada vez más ollas, muchísimas ollas, y no sabe ya qué hacer. Total que la cosa se va degradando hasta que su madre le corta el pelo y entonces él entra en estado de shock y se da cuenta de que está muerto, porque le han quitado todas las cosas que demostraban que él estaba vivo, que él seguía vivo, y como su mugre, sus uñas, su pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decide que es un zombie, que él ya está muerto y que ahora mismo lo que él es un zombie. Y con esa decisión es cuando va al súper y empieza a tocar todo, porque él ya decide que quiere que todos tengan el mismo miedo que tiene él, que todos tengan el mismo miedo a vivir que tiene él, que todos tengan el mismo temor, que todos tengan el mismo sufrimiento. Quiere convertirlos a todos en zombies. Él está muy mal, está fatal. Y después de eso deciden confesarle todo a su madre, ¿vale? Y él piensa que si su madre puede perdonarlo, que si su madre puede amarlo a pesar de todo, entonces habrá salvación para él. Así es como va y le cuenta todo a su madre, y su madre al principio parece que no lo está juzgando. Su madre al principio se queda callada escuchándolo simplemente, y él piensa que quizás sí que tenga redención, que está sacando la cabeza por fin del Senegal, y es ahí cuando su madre le pregunta por qué lo ha hecho. Él le dice que simplemente, él está en un modo muy indiferente porque tiene mucho miedo, lo dice en el libro, ¿no? Tiene mucho miedo del rechazo, así que sigue actuando como si fuese un zombie, como en estado de autodefensa, ¿vale? Entonces ya llega un momento en que su madre le pregunta que por qué lo hizo, que por qué le hizo daño a una niña, que si fue un accidente, y él le dice que no fue un accidente, que él vio que la niña se movía y que lo hizo aún así a propósito, y la madre como que se queda un poco en shock y no le dice nada. Sin embargo, al día siguiente viene el profesor y empieza a gritarle a todo el mundo cosas, ¿no? Empieza a gritarle desde la puerta que hable con él, que él puede ayudarlo, que la gente al principio le hacía bullying a Shuya, pero que ya no le hacen bullying, que él consiguió que se detuviera, que por favor, que él lo puede ayudar, que confíe en él, etcétera, 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 etcétera. Y entonces él se queda en shock cuando dice, ¿cómo que Shuya sigue yendo al colegio? Si una de las cosas que más lo consolaban a él era saber que Shuya estaba igual de hundido que él, y que estaba igual pasando miedo igual que él, y que estaba fatal igual que él. Entonces cuando le dicen que Shuya ha ido al colegio, él se queda muy en shock y se queda pensando que Shuya estará riéndose de él, evidentemente, de su tontería, de su miedo, de su pánico, de su miedo, y que se está burlando de él. Evidentemente, porque es un cobarde, porque el otro sí consiguió ir al colegio y él no se pudo enfrentar a sus miedos, etcétera, etcétera, y se queda como en shock y decide que
que puede enfrentar esto, que esto es algo que va a enfrentar, que de hecho piensa por primera vez que ni siquiera sabe si está o no está infectado de VIH, porque no lo sabe, porque no se ha hecho las pruebas, que quizá lo que tendría que hacer primero es hacerse las pruebas para saberlo, que no puede ser que Shuya haya estado yendo a la escuela y él no, y de hecho toma la decisión de que ya a partir del día siguiente va a volver a clase, y es ahí cuando ve a su madre que sube las escaleras y que le empieza a decir que sube con un cuchillo, y que le empieza a decir que, bueno, que ha intentado ayudarlo, pero que no ha podido ayudarlo, y que lo mejor es que se vayan juntos con su abuelo, y él le dice que no, que lo quiere dejar solo, y ella le dice, no, ¿cómo te voy a dejar solo? Por favor. Pero él no le cree, y él sabe que él necesita irse con su madre porque no quiere estar solo, no quiere morirse solo, digamos, y lo siguiente que ve es que su madre está sangrando y está cayendo por las escaleras, y no sabe si ha sido él el que la ha apuñalado, porque hay un momento en que su madre lo abraza a él, y después de eso la ve caer y ve sangre. Entonces él piensa, no sé, no estoy seguro, no recuerdo si fui yo quien le hizo daño, no sé si fui yo quien la apuñaló y la hizo caer por las escaleras. Yo creo sinceramente que este fue un capítulo excesivamente fuerte por todas las emociones que toca. Sobre todo, a mí me impactó el nivel de paranoia, y casi podría decir que es de esquizofrenia y paranoia que tenía este chaval, y que nadie lo ayudase, que nadie lo llevase a un centro de salud mental, que nadie parase esa situación, porque el chaval la estaba pasando mal. Pero no lo estaba pasando mal por su sentimiento de culpa, que yo creo que un poco sí, sino también era como mucho su psiquis, su sentido de supervivencia, su sentido de quiero vivir, me voy a morir, y que se le empezó a disparar toda la paranoia, se le empezó a disparar súper heavy, pero súper fuerte, y era como todo... No sé, era todo se empezó a ir de olla muy rápido. Como que siento que el capítulo de él escaló muy rápido, explicándonos cómo se le iba. O sea, es que no hay otra manera de decirlo. Al chaval se le iba la pinza un montón de la nada, o sea, de la nada. Así que sus motivaciones se me hacen tan incoherentes, tan egoístas, tan de psicópata, que yo creo que ese chaval sí tenía una esquizofrenia y una psicopatía importante, que simplemente se vio explotada por la situación. No sé qué decirles. Me gustó mucho este capítulo. El capítulo anterior también me gustó, pero está hecho así como desde el punto de vista de la madre complaciente. En cambio, este capítulo es como mucho más fuerte. Evidentemente me voy a terminar la azucarita y vuelvo para despedirnos. Y ya está. Uy, vale, ya quedan 2 capítulos. Si soy sincera, no sé quién más tiene algo que narrar. Me imagino que queda Shuya Watanabe por narrarnos su punto de vista, y no sé si Minami va a narrar su punto de vista o si vamos a cerrar con la profesora, pero siento que estos 2 últimos capítulos van a ser muy intensos. Por lo pronto yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho este thriller, me está gustando mucho. No creo que sea el libro más trepidante del universo, pero porque siento que es otro tipo de historia. No es una historia donde nos está presentando a estos personajes y todas las circunstancias que llevan y cómo se lleva a cabo una venganza. O sea, cómo la venganza de la profesora, que pareció ser muy sutil, está cayendo y creciendo como una bola de nieve, y hasta que se convierta eso en una avalancha. Y quiero decir con sutil porque al final de cuentas se supone que la profesora nunca dijo nombres, y sin embargo lo ha hecho de manera muy consciente para que toda la clase sepa a quienes tienen que rechazar. Entonces lo primero que ha hecho ha sido marginarlos, hacerlos víctimas de bullying, hacerlos sentir mal, y sobre todo tenerlos al menos durante 6 meses, que es lo que tardaba en ese momento la prueba del VIH en dar algún resultado, sea negativo o positivo. Al menos durante 6 meses estarse cuestionando si tienen una sentencia de muerte encima o no. Y a toda esta circunstancia poco a poco va acrecentándose y se va viendo cómo va mermando la psiquis de cada uno de ellos, siendo Naoki evidentemente el más débil mentalmente de los dos, y cómo cada uno de estos alumnos ha
tomado las riendas de la situación de manera distinta y la ha enfrentado de manera distinta. Los 2 últimos capítulos me han encantado, el entorno familiar de Naoki me ha encantado, tanto la manera en que ve las cosas la madre como las ve Naoki se me han hecho fabulosos, escalofríos total, o sea, hola. Así que estoy deseando leer la última parte con ustedes. Ay, ya está. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más en un video tan sumamente largo. Yo sé que estos videos son súper largos, por eso el hecho de que me acompañen en todos ellos se me hace que es que me da la vida. Ya saben que este club de lectura existe porque ustedes están aquí y quieren que siga existiendo. Gracias por unirse, gracias por leer. Les recuerdo que tenemos Telegram y que está allá abajito en la cajita de descripción. Y ya solo me queda recordarles que Mami Forbit sube videos 2 veces a la semana. Todos los jueves, videos súper random y los domingos hablando de libros. Porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao!